Nos preguntamos sobre el nombre de los que andamos las calles, los que usamos el transporte público o manejamos vehículos particulares, los que van a trabajar en bicicleta o de a pie, los conductores de transportes de carga, taxistas, colectiveros. Todos tenemos una mirada sobre cómo andamos. ¿Pero cómo nos llamamos? Circulantes. A través de esta serie de podcasts les invitamos a posar la mirada en el tránsito, en el uso que hacemos del espacio público y la movilidad. Circulantes, bienvenidos al viaje. La bicicleta es un medio de transporte que nos acompaña desde hace más de un siglo. Muchos de nosotros recordamos tener nuestra primera bici en la infancia, para andar por las veredas del barrio, ya que por las calles, claro, circulaban los autos. De más grande, esta se convirtió en un vehículo más, entre motos, colectivos y autos. Recorrer la ciudad en bicicleta es un gran desafío, en donde el flujo vehicular, el clima, el estado de las calles, la seguridad y las políticas públicas son factores que influyen en la decisión de elegirla como forma de traslado. Desde que comenzó a pensarse en movilidad sustentable, es decir, aquella que apunta a reducir la presencia de vehículos motorizados, sobre todo en las ciudades, este medio de transporte surgió como protagonista debido a que no consume ningún tipo de combustible, al poco espacio que ocupa en las calles y a su escaso valor de mantenimiento. Sin embargo, la vedette de los movimientos ecológicos se enfrenta a una sociedad acostumbrada al automóvil, que diseña prioritariamente sus planes de movilidad en torno a la plaza automotriz. En la actualidad vivimos un auge del movimiento ciclista que busca cuestionar nuestras formas de circular y propone nuevas alternativas. Un fuerte espacio de reflexión se abre en torno a las costumbres viales en la gran ciudad. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Mi nombre es Dan Zunino Singh, yo soy sociólogo y doctor en historia y me dedico a los estudios de la movilidad. Específicamente estudio la relación entre movilidad, ciudad y cultura. Y además de mis investigaciones, como investigador de CONICET, soy ciclista y además estoy en contacto muy cercano con el cicloactivismo en Argentina y en otras partes del mundo. ¿Qué es una práctica de movilidad y cómo entendés a la bicicleta dentro de ese concepto? Teóricamente muchos separan, digamos, de distintos lugares para ver qué es una práctica, ¿no? Desde mi punto de vista es cómo hacemos las cosas, ¿sí? Cómo nos movemos. No solo la elección del modo de transporte que vas a utilizar, si caminar, si tomarte un bus, si manejar un auto, sino lo que implica eso, ¿sí? En términos corporales, en términos de habilidades para el desarrollo de una actividad como pedalear o mantener el equilibrio. Mucha gente aprendió a andar en bicicleta de pequeño y se ha olvidado, y mucha gente nunca aprendió, y de repente por eso la importancia, y en Argentina es muy importante, especialmente en ciudades como Rosario, como Córdoba, como Salta, como Santa Fe, vas a encontrar biciescuelas. ¿Qué son las biciescuelas? Bueno, son estos proyectos de no solo enseñar a niños, sino enseñar a adultos o reenseñar a adultos a educar su cuerpo, digamos, en ciertas habilidades que no solo es mantener el equilibrio y pedalear, sino también manejarse en un entorno urbano, ¿sí? Con medidas de cierta seguridad vial o medidas, digamos, de distanciamiento, para usar la palabra que está de moda, con respecto al automóvil, cómo moverse, digamos, de manera segura y adquirir confianza en un medio que generalmente es hostil hacia el caminante o hacia el ciclista, ¿no? Como es la calle. ¿Las grandes ciudades son bici-friendly en Argentina? Diste algunos casos y este capítulo en particular va a abordar los casos de Capital, Rosario, Santa Fe y Mar del Plata, pero ¿cuál es tu lectura al respecto? Bueno, habría que definir qué es bici-friendly, porque si es por su geografía y por su extensión, las ciudades grandes, que en realidad son ciudades intermedias, digamos, ciudades grandes, Buenos Aires es la metrópoli más grande que tenemos en Argentina, como área metropolitana tiene 12 millones de personas, pero San Pablo, México llegan a 25 o 30 millones de personas, para darnos una dimensión. Es casi la población argentina metida en una ciudad. Por lo tanto, nosotros tenemos lo que los ciclistas llaman muchas ciudades bicicleteables. ¿Qué significa? Yo no diría que son friendly, porque en realidad son casi todas ciudades hipermotorizadas, donde no solo predomina el automóvil y la ciudad está hecha para el automóvil, sino que hay muchísimas motos también y colectivos, pero al mismo tiempo no son friendly porque en el sentido de que no son amigables
para quienes caminan ni para quienes se mueven en otro ritmo que no sea el motorizado, es decir, en una bicicleta o incluso un monopatín o roller. Sin embargo, en términos geográficos, físicos, en términos de distancia y en términos incluso de topografía, salvo ciudades, digamos, con montañas, incluso Salta es una ciudad valle, digamos, no tenés grandes dificultades para pedalear. Es decir, en ese sentido son bicicleteables si uno quisiera bicicletearlas. El problema es que no son friendly porque la relación social que se da en ese espacio entre los motorizados y los no motorizados por lo general es violenta y agresiva. O sea que tendríamos que hacer una distinción entre bici friendly y ciudades bicicleteables. Exactamente, digamos, la ciudad cuyas condiciones, te diría incluso las climáticas, ¿no? Porque lo que se demuestra en ciudades, yo he vivido por ejemplo 5 años en Londres, que es en cuanto a dimensión y escala es muy parecida a Buenos Aires, al área metropolitana de Buenos Aires. Londres es la metrópolis más grande de toda Europa. Uno podría decir, ahí sí tenés un montón de colinas, ahí tenés calles angostas, ahí tenés colectivos articulados que son muy grandes. En términos de espacio es menor a los espacios de las calles que tenemos en Argentina, y sin embargo se dio un boom del ciclismo, ¿no? Y es una ciudad donde efectivamente llovizna y llueve todo el tiempo. No es un impedimento para el uso. Ámsterdam o Copenhague son ciudades donde nieva. Tampoco es, o Boston, que hay otro caso de donde yo he vivido, en pleno invierno se utiliza la bicicleta. Ahora bien, aquí siempre ponemos la excusa del calor, ¿no? Podría ser la contrapartida. Y la verdad es que el clima se sobrelleva. Los que bicicleteamos y los ciclistas hemos aprendido a movernos con eso. Es cierto que si vas a un trabajo y ese trabajo requiere ciertas formas de presencia, etcétera, y vos no tenés en tus condiciones de trabajo, en una oficina, por ejemplo, que es el típico caso, baños o lugares vestuarios para darte una ducha y cambiarte, efectivamente el clima podría llegar a ser una variable que te impida, digamos, o te sea como un obstáculo para que vos bicicletees o utilices la bicicleta. Bicicletear sería la condición materiales, si querés, y climáticas, y quizás lo friendly tiene que ver más con una acción social, digamos, con una relación social, en qué medida hay espacio o en qué medida los gobiernos hacen gestiones para darle el espacio a la bicicleta. Exactamente, ¿qué opinas de las políticas públicas orientadas al uso de las bicicletas en las metrópolis, como por ejemplo el caso de las ciclovías? Efectivamente, para todos, no importa la ciudad, la ciclovía genera seguridad. De hecho, lo que ha producido la ciclovía, la infraestructura, es nuevos usuarios. O sea, visibilizó a los usuarios de bicicleta que ya existían, a los que ya pedaleaban, pero generó muchos nuevos ciclistas que encuentran en la ciclovía un sistema de protección frente a la agresividad, digamos, del motorizado, ¿no? Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Hola, mi nombre es Mariana, soy alcaldesa de la bicicleta por la ciudad de Santa Fe y biciactivista. Hola, soy el circulante Lucas Galac, soy geógrafo, especialista en movilidad sustentable y segura. Vengo trabajando hace mucho tiempo en temas de movilidad. ¿Haces uso recreativo o con fines de traslado de la bicicleta? Hoy por hoy, la bicicleta es mi modo de transporte fundamental. No tengo mucho tiempo para lo recreativo. Lo uso con fines de traslado, la uso mucho la bicicleta para desplazamientos inclusive largos, de 15 kilómetros. Creo que la gente no experimentó, o la mayoría de la gente no experimentó el uso de la bicicleta. Por eso no se anima o es minoritario todavía. Pero yo creo que para personas jóvenes y adultas es ideal, sobre todo para desplazamientos de hasta 7 kilómetros aproximadamente, e inclusive más. Si las ciudades están adecuadas para el desplazamiento seguro en bicicleta, es el mejor modo de transporte para los desplazamientos internos. ¿Cómo ves la circulación en bicicleta en las calles de la ciudad? Veo que es posible, yo lo hago, pero que existe todavía una gran violencia vial y un predominio del vehículo motorizado que lo obstaculiza. Depende, porque yo creo que depende mucho de cada ciudad, ¿no? Las ciudades que se han preocupado para implementar una oferta segura, digamos, implementación de ciclovías seguras, te permiten desplazarte cómodamente en condiciones de seguridad, y yo creo que hay algo que es fundamental, que es el estacionamiento seguro también, ¿no? Que vos sepas que vas a llegar a un lugar y vas a poder estacionar tu bici y que va a estar segura, porque uno de los temas que más disuaden para el uso de bici es que te la roben. Si vos salís andando en bici y pensás que te van a robar, te la van a robar, probablemente elijas otro modo de transporte. ¿Qué crees que falta para mejorar la calidad de la circulación? Hace falta que se piense en un verdadero cambio de paradigma.
O sea, que haya una decisión de poder hacer infraestructuras que conecten toda la ciudad. Hace falta un cambio importante en la cultura de la bici para que la gente pueda entender que es un modo de transporte y que pueda bajarse del auto y volver a la bicicleta como modo de transporte. Y hacen falta acciones en funciones de lo que es el derecho a la movilidad urbana sostenible, y esto tiene que ver con este gran filtro que es la sostenibilidad y en priorizar en las ciudades movilidades más acordes al ambiente, que son la caminabilidad, la ciclabilidad, el uso del transporte público colectivo, que también es un aliado de la movilidad urbana sostenible. Lo que falta es que el vehículo privado tenga menos espacio en nuestras ciudades, porque si es básicamente el mayor impedimento, ¿no? En una ciudad donde el vehículo privado es rey, digamos, es el que domina, las bicicletas van a estar muy, muy ocultas, ¿no? O con miedo de salir. Si cambiamos esa lógica, ¿no?, de quién ocupa el espacio público o de equilibrio de uso del espacio público, ahí las bicicletas y los peatones van a sentirse más libres de circular, de moverse, desplazarse y en entornos más seguros. El activismo ciclista surgió por la necesidad de los usuarios de bicicleta de procurarse un espacio de representación, tanto en las calles, al momento de la circulación, como en los lugares de debate sobre el tránsito. Poco a poco, y con la evidencia del caos automotriz de respaldo, fueron ganando espacio en las políticas públicas que promueve el uso de la bici, como en el sentido común de la gente que históricamente tendió a otras formas de traslado. Continuamos hablando con Mariana Salvador, alcaldesa de la bicicleta de la ciudad de Santa Fe, y con Dan Zunino. Circulantes, conversaciones sobre cómo andamos. ¿Qué significa ser alcaldesa de la bici, Mariana? Es una postulación que se hace con una ONG que tiene sede en Ámsterdam y que tiene como objetivo que las ciudades tengan en 2030 el 50% de sus viajes en bicicletas. En Santa Fe, no, estamos en un pequeño porcentaje, no llegamos ni a un 5% del viaje en bicicleta. ¿Qué representa la bicicleta para vos? Para mí la bicicleta, por un lado, representa un objeto que sale de la lógica del consumo masivo, y eso a mí me encanta porque no pasa de moda, y si se te rompe una parte no te tenés que comprar otra como cualquier objeto, como una computadora o un celular. Y eso de que escape al consumo masivo me atrae mucho, pero también representa una herramienta que junto a la persona, ¿no?, que va arriba, puede producir grandes cambios en nuestras ciudades, grandes cambios positivos que tienen que ver con la calidad de vida, con el ambiente sano, con la salud pública, con la equidad social y con la democratización del espacio público. Por eso elegí la bicicleta para mi activismo. ¿Puedes contarnos qué es la bicicultura? La bicicultura es esto, ¿no?, que en este cambio de paradigma y en estas lógicas que existan, la bicicleta sea como parte de la cultura de una ciudad, en un sentido histórico y actual. Que la bicicleta pueda ser parte de un espectáculo público, no solo en la cultura en sí, sino en todo lo que respecta a los usos de una ciudad. Estar establecida la cultura de la bicicleta. Hoy tenemos, por ejemplo, una ciudad que hace idolatría al automóvil, inmersa en una cultura autocéntrica. Volver a la cultura de la bicicleta que ya existía antes del auge del automóvil particular tiene que ver con el desarrollo de la bicicultura. O sea, que está inmersa en todas las prácticas. En la sociedad, cuando se piensa en movilidad, lo primero que viene a la mente es el auto. ¿Qué crees que sería necesario para que la bicicleta ocupe este lugar en el imaginario social? Para que eso suceda, para que la bicicleta sea predominante en el imaginario social, necesitamos, como yo les llamo, 3 patas. No sé si serían 3 patas, pero son como 3 lógicas que deberían cambiar. La infraestructura en la ciudad, o sea, tiene que darse como el desarrollo de la infraestructura ciclista, tanto del tiempo de los semáforos, la señalética, la ciclovía, la bicisenda. Esa es una. La otra lógica es esto, el desarrollo de la bicicultura, que esté como inmersa en todas las prácticas y usos, en las formas de comunicación. Y otra de las lógicas o patas que tienen que cambiar tienen que ver con el imaginario que tenemos sobre la bicicleta como modo de transporte. O sea, es pensar la bicicleta no como una cosa recreativa, ni como una cosa de moda, ni siquiera tampoco como el ciclismo deportivo, sino como un modo de transporte viable para moverse en la ciudad. O sea, esas 3 cuestiones tienen que estar presentes para hablar de la bicicleta en el imaginario social. Y para eso los gobiernos
gobiernos tienen un rol fundamental, pero también otros actores de la sociedad que son importantes, como las universidades, todo lo que respecta a las instituciones educativas y también las instituciones privadas, ya sea empresas, los bancos, las aseguradoras, las empresas en relación a los trabajadores. Todos los actores importantes en la sociedad tienen que estar comprometidos con este cambio. ¿Qué característica tiene el activismo ciclista? ¿Cuáles son sus postulados? Como te decía, el boom del ciclismo no se puede concebir en el mundo sin el rol que han tenido el activismo en poner en la agenda pública, digamos, el problema de la movilidad. Y estos son los cambios que se dieron tanto en Copenhague como en Ámsterdam, que siempre se pone de modelo. No es que los tipos tengan un gen cultural que los llevó a hacer eso, sino que hubo una fuerte campaña antiautomóvil en los años 60 y 70 en Holanda, por ejemplo, donde tanto el cicloactivismo como las agencias estatales se pusieron de acuerdo, crearon un consenso acerca de la reducción del uso del automóvil y la promoción del ciclismo. Y las características son justamente la de autoorganización, una autoorganización horizontal y ciudadana, una fuerte, diríamos, no solo acción de microacción, ¿no? Generar escuelas, talleres para arreglar bicicletas, muchas acciones culturales, salir a pedalear, etc. Se arma un espacio de sociabilidad política como cualquier espacio, yo diría mucho más de las juventudes políticas, ¿no? Modos de sociabilidad que se puede ver en los foros, donde los foros lo que trataron de hacer es traer a los académicos, a los políticos y a la sociedad civil, ¿no? La idea de generar un intercambio horizontal de conocimientos y saberes para generar políticas públicas. La bicicleta es un medio de transporte individual y principalmente privado. Si el ideal es su mayor uso, ¿cómo conseguir su democratización? Bueno, ahí hay varios puntos. Por un lado, hay que aclarar que tanto Buenos Aires como Rosario y otras ciudades de la Argentina tienen sistemas públicos de bicicleta. Incluso en Buenos Aires han ido, desde su inicio, son gratuitas. No encuentro forma más democrática, digamos, que ofrecer bicicletas y de forma gratuita. Incluso con los pagos que se realizan por la bicicleta, que a veces son el valor de una tarifa de un colectivo por el uso de media hora, que tampoco es súper restrictivo, vos tenés una fuerte democratización. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Estamos en constante movimiento, nos desplazamos de un lado hacia otro, de diferentes maneras. Las ciudades, y con ellas sus habitantes, se fueron acomodando al aumento de la cantidad de autos en las calles. ¿Será la bici y con ella la búsqueda de una sociedad más sustentable, capaz de poner en jaque el predominio automotor? Si bien día a día más gente se anima a la bici y aprovecha sus beneficios, el objetivo de lograr ciudades sostenibles y con ciclismo urbano a gran escala aún está lejos. Pero no tanto si las políticas públicas y el incentivo privado se suman a la lógica de las ciudades bicicleteables. Si el futuro es en dos ruedas y pedaleando, nos encaminamos a ciudades más saludables, libres de humo y ecológicas. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Podés escuchar todos los podcasts de Circulantes en Spotify y seguirnos en nuestras redes, Instagram y YouTube. Ahí nos encontrás como Circulantes y tendremos más contenidos para vos. Circulantes es un proyecto multiplataforma de Grupo San Cristóbal. Hasta la próxima.